quizás todavía no lo sepas, pero en este video vas a aprender a realizar preguntas hipnóticas para hipnotizar a quien sea que te escuche y llevarlos o llevarlas a un trance positivo, el cual les permita superar sus problemas y diseñar su vida de una forma más óptima, más feliz y que les brinda a su vez mejores resultados. Te invito a que entres a mi blog, que veas primeramente el extracto. El extracto es sacado de una película llamada Invictus, en donde Morgan Freeman realiza el papel de Mandela y donde Matt Damon protagoniza a François, el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica. Te quiero poner un poco en contexto de la escena. A François lo llama el presidente de Sudáfrica, Mandela, para entrevistarse con él. Entonces François está un poco nervioso ante esa entrevista, porque no es ni nada más ni nada menos que el presidente de Sudáfrica el que le quiere hacer una entrevista y François no sabe para qué lo llamó. Así que sin más preámbulos, te invito primeramente a que veas completamente la escena desde mi blog y luego veas este análisis que le hice al mismo. Aquí me quiero detener. ¿Cuál es el tono de voz que utiliza Mandela al verlo a François? El tono de voz que utilizás dice muchas cosas. Cuando Mandela le va a François en esta escena, dice François y utiliza el mismo tono de voz que vos o yo utilizamos cuando vemos a alguien al que no vimos durante bastante tiempo y a alguien a quien apreciamos, sea un amigo, una amiga o un ser querido. François, eso ya establece un marco de lo que luego va a pasar en esta entrevista. Sobre esto hablo más en mi curso Patrones Hipnóticos, pero te quería hacer notar primeramente el tono de voz que utiliza Morgan Freeman, el cual hace el papel de Mandela. Estoy tan emocionado. Gracias por venir hasta aquí para mentirme. Permítame, señor presidente. Bueno, dígame, François, ¿qué tal el tobillo? El tobillo. Aquí hay varias cosas para analizar, pero lo primero es que le dice estoy tan emocionado. Ya eso llama la atención de François. El presidente está emocionado de conocer al capitán de rugby. Lo segundo que ocurre es utiliza una pregunta que logra dos cosas. La pregunta es, ¿qué tal? ¿Cómo está su tobillo? Eso logra dos cosas. Primero, es un patrón de interrupción, que se nota claramente en la cara de François. ¿Por qué es un patrón de interrupción? Porque uno piensa que las personas que tienen autoridad, y más en este caso, están sobre todo para dar órdenes. En una entrevista con una persona de autoridad, uno no espera que la otra persona le pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu tobillo? Otra cosa que habla de que el presidente leyó sobre François, porque no es general la pregunta, no es cómo estás solamente, sino cómo está tu tobillo, lo cual es específico, es algo que se sabe solamente si se lee. Lo que hizo Morgan Freeman antes de esta entrevista, obviamente, fue leer sobre la vida de François, sobre lo que le está ocurriendo. Entonces esa pregunta funciona como un patrón de interrupción y a la vez funciona como un patrón para generar más rapport, más confianza. ¿Por qué? Porque en la mente de François, él seguramente de forma inconsciente
se dijo, esta persona me pregunta cómo estoy. Esta persona se preocupa por mí. Me han dicho que se hizo daño. Ya está bien. La verdad es que nunca se está al 100%. Aunque uno dirá, sí. El deporte es como la vida misma. Sí, señor. Pero por favor, siéntese, siéntese. El deporte es como la vida misma. Utiliza una analogía, pero no cualquier analogía. Utiliza la analogía del trabajo que hace François y lo iguala a cómo es la vida. Eso genera más rapport todavía. Aquí ve y escucha a François cómo el presidente trata a las personas que trabajan con él. ¿Cómo le gusta el té, François? Y esto es algo impresionante, porque aquí el presidente le hace el té. Este gesto le está diciendo subliminalmente, te quiero servir, me importás, sos importante para mí. El presidente le está sirviendo el té a François. Reflexioná sobre eso un momento. Ese dicho de recién profundiza aún más el rapport. Le está diciendo, el trabajo que usted hace es complicado. No es un trabajo del montón. Lo que hace usted es importante y es complicado. Lo cual profundiza aún más el rapport. ¿Por qué? Porque demuestra que Mandela se está poniendo en los zapatos del otro. Si lo comparamos con el suyo, señor presidente. Bueno, a mí nadie intenta agitarme la cabeza mientras hago lo mío. Sí, señor. Bueno, y aquí vemos cómo se va soltando, porque previamente se fue generando rapport y se utiliza otra técnica para generar aún más rapport, la cual es los chistes, las bromas. En el momento adecuado hacen que uno se relaje aún más. Es bien sabido los efectos que tiene en el cerebro la risa. De hecho, combate los estados de estrés. Y eso aún más profundiza aún más el rapport. Obviamente todo esto tiene un fin, que lo vas a ver luego, pero el rapport es esencial en cualquier proceso, tanto de la hipnosis como de la programación neurolingüística. Dígame, François, ¿cuál es su filosofía a la hora de liderar? ¿Cómo hace que su equipo se inspire para rendir al máximo? Aquí le hace una pregunta que es una pregunta abierta. Son preguntas que no se pueden contestar con sí o con no. ¿Cuál es su filosofía a la hora de liderar? Lo que le está preguntando es, ¿cuáles son tus creencias que guían tus comportamientos? ¿Qué haces para motivar a tu equipo? Esas preguntas logran que la otra persona se abra y haga, y mejor dicho, y saque a la luz cuáles son sus creencias. Dando ejemplo. Siempre he pensado que hay que dar ejemplos, señor. Eso es verdad. Una verdad. Pero Aquí Morgan Freeman le contesta, eso es verdad, el dar el ejemplo es una verdad como un templo. En el curso Patrones Hipnóticos, como también en el curso Lenguajes sin Límites, te muestro paso por paso cómo analizar el lenguaje. Aquí Morgan Freeman utiliza un cuantificador, la palabra una. Esa es una de las grandes verdades.
una de las mejores cosas que puedes hacer es aprender a escuchar las presuposiciones ocultas dentro del lenguaje. Si yo te digo, por ejemplo, una de las grandes verdades es dar el ejemplo a la hora de liderar. Te estoy queriendo decir también, en esa simple oración, hay más verdades. Ser el ejemplo es una, hay más, hay muchas más. ¿Cómo lograr que sean mejores de lo que ellos creen que pueden ser? Aquí es otra pregunta hipnótica, que empieza con cómo. Las preguntas ya de por sí son fascinantes porque guían nuestros pensamientos. Tanto más las preguntas que empiezan con cómo. Las preguntas que empiezan con cómo invitan a la otra persona a que cuando hable devele sus procesos internos. Las preguntas con cómo son núcleo de la programación neurolingüística.